El contenido de esta presentación va de la siguiente forma: una breve introducción, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Bueno, eh, como introducción, moringa es una especie que es originaria del noroeste de la India. Todavía no se esclarece a estas alturas bien de dónde es originaria, porque hicieron un estudio a nivel molecular y encuentran varios acervos genéticos, o sea, como que varios reservorios a nivel de campo. Otro punto importante es que esta especie se ha distribuido durante diferentes años. El humano lo ha introducido a diferentes países, y esta introducción se debe a que tiene un genoma bien pequeño de 285 megabytes, que es lo que pesa su genoma, y al ser un genoma pequeño, tiene una gran plasticidad de aclimatación, o sea, que se da muy rápido este proceso de aclimatación. Esta plasticidad agroecológica, que se le llama así, le da la capacidad de sobrevivir desde 1 grado hasta 48 grados centígrados. O sea, en ese rango va a crecer, pero va a prosperar mejor en lo que es 20 a 30 grados. En cuestión al tipo de suelo, pues tolera suelos con baja cantidad de humedad y nutrientes, pero aquellos que son como óptimos para un mejor desarrollo es el franco arcilloso. En cuanto a la precipitación, pues hay un rango donde puede prosperar, que está entre 250 y 2000 milímetros, pero por los 1000 está perfecto, porque en los 1000 puede florecer durante todo el año, y si se va a utilizar la especie para producción de aceite, pues con ese valor de humedad, pues va a crecer bien. En cuestión a la altitud, nosotros hicimos un experimento en Lerma a 3000 metros. Sí creció, pero apenas estaba aclimatando. Pero por debajo de los 700 va a crecer muy, muy bien. O sea, va hasta los 1800, va a tener un crecimiento, pero el rendimiento no va a ser satisfactorio. ¿Por qué? Porque la planta se tiene que ir aclimatando con base a los años. Un punto muy, pero muy importante en moringa son todos los compuestos que están en sus hojas, y también en las semillas y en todos los diferentes órganos. Entonces ahí vamos a encontrar proteínas, vitaminas, minerales, lípidos y metabolitos secundarios. Toda esta gran matriz nutricional, le da una gran importancia alimenticia, medicinal y terapéutica. Pero además de eso, también se le puede dar el uso bioenergético. ¿Por qué? Porque el alto contenido de aceite en su semilla, a través de un proceso de transesterificación, se puede obtener biodiesel. Y la pasta que queda, una vez extrayendo la grasa, sirve como floculante, porque tiene unos polielectrolitos que hacen que aquellos materiales altamente tóxicos, o comúnmente llamados pesados, pues los puede bioabsorber, y también reduce los niveles de turbidez en el agua. Entonces, una propiedad es la de floculante, reducir niveles de turbidez en el agua, y la de bioabsorbente, que es jalar iones que puedan resultar ser perjudiciales. En esta diapositiva, ahí se muestran todos los compuestos que están en sus hojas. A través ya de un estudio metabolómico, se han registrado más de 505 principios que tienen estos compuestos bioactivos. Sin embargo, la alta diversidad genética que hay entre poblaciones, entre cultivares, pues hace que algunas puedan presentar una mayor diversidad de compuestos y otras no. Entonces, esta diversidad de compuestos químicos está asociada al grado de diversidad genética. ¿Por qué? Porque la diversidad genética se va a referir al número de genes, alelos o variantes que va a haber en la secuencia del ADN, dándonos una mayor o menor diversidad de una población, y a su vez esa se puede evaluar de diferentes formas. Entonces, algo que siempre se le ha atribuido a moringa es que su alto contenido de proteína. Aquí en el campus tenemos un cultivo así en alta densidad, donde se logró cuantificar 33.3% sin riego y sin fertilización. Entonces, con un paquete nutricional podría incrementarse, y la literatura reporta que la digestibilidad es alta, hasta el 89%, y también la solubilidad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es un valor alto, sino que también está biodisponible y que puede utilizarse para otros fines.
Ya la literatura ha reportado todos sus usos, sus compuestos bioactivos. En el 2018 sale un artículo donde se demuestra que las poblaciones silvestres tienen compuestos muy interesantes que son los quimiopreventivos o antiteratógenos. Y eso se debe porque la planta sintetiza estos metabolitos secundarios como mecanismo para evitar la herbivoría, ¿no? Pero una vez identificada, caracterizada esos compuestos químicos, pues ya se les puede dar otro interés, otra funcionalidad. Aquí les voy a hablar de la diversidad genética y en este mapa de red de clusters, ahí se puede ver todo lo que implica la diversidad genética, porque la diversidad genética pues es la estructura de la diversidad de alelos y a su vez estos modulados por el medio ambiente pues nos van a dar diferentes fenotipos. Es decir, la diversidad genética se expresa, pero el ambiente modula esa expresión y eso nos va a dar diferentes formas, tamaños y composición química. ¿Por qué? Porque va a estar influenciada por el medio ambiente y esa diversidad nosotros la podemos utilizar tanto como para una finalidad alimenticia, para la obtención de eh, fibra, para la obtención de aceite para la producción de biodiesel. Entonces nosotros aquí lo que hicimos fue evaluar esta diversidad que hay. Y esta diversidad surge porque se hizo un censo para identificar cultivos de moringa en México. Se eliminaron materiales similares a través de un análisis de componentes principales. Los que quedaron juntos se eliminaron y posteriormente los que fueron quedando fueron los candidatos a la evaluación genética. Entonces, la diversidad se puede evaluar de tres formas. La primera es morfológica. Sin embargo, esta es una forma de evaluación barata, muy rápida y también es altamente informativa cuando no se cuenta con la tecnología, con el recurso económico, con la infraestructura. Entonces, la morfología no es como que el primer paso. eh, si se hacen recolectas, los valores o los individuos en este caso son muy susceptibles al efecto ambiental. Entonces, la posible diferencia identificada, más allá de una diferencia genética, es una diferencia por el efecto ambiental y se pueden hacer conclusiones erróneas, mencionando una alta diversidad cuando en realidad es efecto del ambiente. Posteriormente hay otra que se llama evaluación a través de isoenzimas. Lo que se hace ahí es que se extrae la proteína a través de un sistema de electroforesis, se mide la migración y con base al peso de cada compuesto, pues se calcula, ¿no? Y la última, la más precisa, aquella que no está influenciada por el medio ambiente, aquella que se puede explorar de forma profunda y extensa, aquella que la puedes medir desde la semilla hasta un día antes de que el árbol muera y puede ser que ya tenga 20 años y te va a dar siempre lo mismo, la estructura no va a cambiar, es la a nivel molecular, es más objetiva, ahí está la base del todo y se puede explorar. Entonces, aquí yo les voy a hablar de esta parte de la diversidad genética, pero a nivel molecular. Entonces, cuando uno evalúa la parte morfológica, pues utilizan variables como son tamaño, longitud, peso, número de frutos, o variables cualitativas como son color, forma, textura, resistencia, presencia, ausencia de a lo mejor de una plaga o resistencia. Pero cuando es a nivel molecular, forzosamente se utilizan marcadores moleculares. Y durante el desarrollo de la investigación a nivel molecular, ha habido diferentes generaciones. Ha habido la primera, que están los marcadores que se les llama FLPs, los microsatélites, que son secuencias simples repetidas, los RAPIDS y los ISRs, que son como una especie de microsatélites. En la segunda generación están los SNPs, que se les llama polimorfismo de un solo nucleótido, los silicodart, y ahorita ya la ciencia está utilizando los nanoporos, que son en teoría los que te dan todavía más información. Estos que les mencioné se les llama marcadores moleculares y cada marcador es una secuencia de ADN. En algunas puede ser muy grande como un SNPs,
porque ahí solo lo único que cambia una base, pero realmente el marcador es amplio. En la otra, como son los microsatélites, son muy pequeños, o sea, son de 20, 30 pares de bases, ya se conoce su ubicación donde está, se cuantifica primero su presencia y después se cuantifica su nivel de variación. Si es homogéneo, quiere decir que con ese marcador no hay mucha variación, pero si es heterogéneo, entonces estamos encontrando una alta diversidad. Entonces, ¿por qué hacer la consecuenciación de segunda generación o próxima generación? Bueno, porque es más rápido. Por ejemplo, con SNPs uno puede trabajar 8, 10, 20 o 30. En Moringa es muy común trabajar con 20, pero solamente 10 son los más informativos. Y yo lo hice con 8 y es un artículo que salió en Agrociencias hace como 3 meses. Y posteriormente decidí hacerlo en todo el genoma. Entonces, para todo el genoma ocupé unos marcadores que se llaman SilicoDart, que están aquí en esta diapositiva. Así en la parte derecha, abajo del SNP, están los SilicoDart. Esos tienen una gran ventaja porque son muy abundantes en todo el genoma. Y ahorita les sigo explicando bien todo, ¿no? Entonces, como materiales y métodos, les comentaba, nosotros tenemos ya una colección de semillas de moringa de varios estados del país. Primero, inicialmente lo hicimos en el sureste y después decidimos expandirnos porque había gran interrogante, ¿no? Si todas las poblaciones venían de un solo material, si habían varias reintroducciones, si moringa llegó desde los viajes de Nao de la China en 1500, ¿qué grado de diversidad es o en dónde están los puntos con mayor diversidad? Entonces lo que hicimos aquí fue seleccionar 14 de todos los que hay, los que se agrupaban diferente. Estaban en campo y en campo encontramos una variación en tamaño, en color de flor, en longitud y peso de fruto, pero todas estas interrogantes nos decían, bueno, si están bajo las mismas condiciones edafoclimáticas y de manejo agronómico y se observa una variación, esta variación es genética. Y dentro de la población hay algo que se llama variabilidad inherente. Y esa variabilidad inherente es más grande cuando la población tiene mayor diversidad. Entonces siempre es bueno saber eh, cuál es el estatus de la diversidad, porque muchos hablan de cambio climático, muchos hablan de resiliencia, la capacidad de un sistema para resistir o regenerarse. Sin embargo, al no conocer tu grado de diversidad de la población, pues solamente estás haciendo suposiciones. Y conociendo el grado de diversidad, pues ya tienes una idea de qué población es más diversa, de qué es menos diversa, y la complementas con un análisis químico, con un análisis morfológico o metabolómico, que también lo hicimos, y ya tienes tus poblaciones elite o tus poblaciones candidatas a conservación, a uso integral o a mejoramiento genético. Entonces, por eso es importante conocer la diversidad genética. Entonces aquí en esta figura 3, inicialmente en el laboratorio de bioenergéticos tenemos las semillas, las llevamos a invernadero y 15 días después de su germinación seleccionamos 1 gramo de cada individuo, 10 individuos por población y los llevamos al laboratorio, ¿no? En el laboratorio lo que hicimos fue extraer muestras muy pequeñas, 20 miligramos por individuo, para generar una muestra compuesta de 200 miligramos. Y a través de un proceso de setup, lo que hicimos fue extraer el ADN. Aquí hay que aclarar que el proceso de setup es muy eficiente una vez estando estandarizado. Cuando no, hay que estandarizar todas las condiciones para obtener o para alcanzar el objetivo planteado. Posteriormente hicimos la cuantificación del ADN con un drop. Nos tuvo que dar un valor, pues lo que reporta la literatura, lo necesario. Hicimos un gel de calidad y posteriormente aquellos, aquellos materiales, bueno, que nos dieron buena cantidad y calidad, pues los que hicimos fue etiquetarlos. En esta figura, en la parte izquierda, ahí está, en ese microtubo de 1.5, eso que ven adentro como una manchita, es el ADN. Entonces, cuando uno hace un buen proceso de extracción, se evalúa en un gel de agarosa al 1%, y ahí si
la banda tiene que estar muy intensa y muy definida. Si se observa un barrido, significa que el ADN se degradó y por lo tanto puedes tener cantidad, pero no calidad porque se degradó y entonces no es funcional. Entonces aquí lo que se busca es cantidad, calidad y esos dos parámetros te dan un nuevo, más importante, que se llama funcionalidad. Porque si uno no extrae el ADN en cantidad y calidad, pues no te va a servir y tienes que volver a montar todo. O si aún así te arriesgas a hacer otros análisis, pues los resultados no van a ser precisos, no van a ser reales, van a estar sesgados. Vas a hacer una conclusión a partir de datos que no fueron extraídos como debe de ser. Entonces, la parte clave es hacer una buena extracción, tener cantidad, tener calidad y así tener funcionalidad. Entonces, aquí les mencionaba, ¿no? Extrajimos ADN de muestras frescas, porque el ADN desde que corta se va degradando. Y si tú obtienes ADN degradado, pues ya no te va a servir. Vas a publicar un artículo con datos que no son. Otros se van a basar sobre su trabajo y así se va a ir una bola de nieve de datos erróneos por hacer una mala extracción. Ok, una vez extraído el ADN, se pidió ayuda al CIMMYT, donde se tiene el equipo, y lo que se hizo ahí fue que se utilizaron unas enzimas de restricción. Estas enzimas, la PST1, se utiliza para eliminar secuencias que no están expresándose en la especie, se eliminan y solamente se van a evaluar aquellas que se están expresando. Entonces, lo que se hizo fue una eliminación de áreas del genoma no expresables que no nos están dando información, porque, pues, ¿qué caso tiene que evaluemos un área que no se está expresando? Pues no, nada más nos está diciendo que está ahí, dando estabilidad, pero no está dando funcionalidad. En este gráfico que ustedes ven acá, se genera una base de datos como el proceso de lectura se hace N veces para evitar errores. Sin embargo, los equipos también tienden a, o hay cosas que ocasionan que haya una ausencia de información. Y aquí ustedes pueden ver que hay unos círculos negros. Entonces, donde tiene uno, dice, la secuencia está presente en esa población. Cuando tiene cero, la secuencia está ausente. Y cuando tiene el guión, o es decir, está en círculo rojo, quiere decir que hubo un error de lectura. Entonces, ahí inicialmente se obtuvieron 11,156 marcadores. Entonces, cada marcador es una variable. Entonces, ahí estamos evaluando, se esperaba que se evaluaran los 11,156. Sin embargo, se corrió un análisis para ver cuál es el efecto de los datos faltantes sobre la agrupación y se encontró que datos ausentes meten mucho ruido a la hora de analizar y te agrupan individuos o poblaciones cerca de otras. Sin embargo, esta agrupación no es objetiva. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de datos. Entonces, de los 11,156, me encargué de eliminar marcadores que no tuvieran ausencia, bueno, que estuvieran completos. Aquellos que tenían ausencia de datos fueron eliminados y de los 11,156 solamente se quedaron 8,652. ¿Qué quiere decir? Que teníamos más de casi 3,000, 2,500 marcadores que tenían ausencia de datos. Entonces acá lo que nosotros buscábamos era precisión lo máximo posible. O sea, los marcadores nos brindan esa información, eliminamos aquellos que no eran 100% informativos. Al ser 14 poblaciones, el que no estuviera presente en una población sí metía mucho ruido a la hora de interpretar. Entonces generamos una base final con 8,652. Como les decía, aquí en esta imagen pueden ver que en la parte izquierda, la fila representa la secuencia o el marcador en este caso. En la población Chiapas está presente, pero al lado, como pueden ver, en la población del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán 1 y Michoacán Moringa Pura no estaba presente. Entonces quiere decir que si yo busco esa secuencia, en el GenBank, ahí me va a decir para qué sirve esa secuencia. Y la población de Chiapas la tiene y por lo tanto tiene esa función y en las otras no. Entonces así para cada secuencia. Entonces aquí lo que no se ha realizado todavía por el tiempo, pero cada secuencia se busca a través de un blasteo y ya
puedes saber más o menos en qué proceso está interviniendo. Estos datos fueron analizados con un programa que se llama BioR. Ese programa es de CIMIT, CIMIT lo generó. Y ahí se puede determinar el grado de diversidad genética entre las poblaciones y en la misma población. Y con el programa de estructura se puede determinar el nivel de contribución de cada población en las otras. Entonces, eh, aquí en los resultados podemos ver que las 14 poblaciones se agrupan de forma diferente, generando 3 clústeres. Entonces, en el clúster 1 se encuentra la mayor parte de la población. En el clúster 2 podemos ver que la población de Nuevo León comparte el color azul con los del clúster 1, pero tiene una mayor ganancia de otra población original que está en verde. ¿Qué quiere decir? Que está más o menos balanceado, ¿no? Un 65-35. ¿Qué quiere decir? Que tiene contribución de otra población genética. Y Oaxaca, la población de Oaxaca, es la más diversa. O sea, es la que se alejó totalmente de las otras poblaciones. Y esto quiere decir que o es una población muy diversa o muy homogénea. Entonces, para conocer esto, pues se requieren otros análisis que se realizaron y ahorita los comento, ¿no? Cuando se trabajan descriptores morfológicos, se utilizan análisis de componentes principales, pero para cuestiones moleculares se utilizan análisis de coordenadas principales que se te determinan a partir de distancias. Entonces, los valores se meten a una base de datos. La base de datos te pide una serie de codificaciones, se codifican y se analizan a través de coordenadas principales. Y ahí dice que estas dos son informativas. Este otro análisis, en esta figura 8, podemos ver el análisis clusters, o bueno, un análisis de dendrograma. Entonces, este análisis de dendrograma se determina también por distancias euclidianas, y ahí pueden ver que están las 14 poblaciones en la parte de la izquierda, y pueden ver Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Yucatán, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León y Oaxaca. Entonces, aquí lo que hace es que las poblaciones más cercanas las junta y las más dispersas las envía a un extremo diferente. Este análisis concuerda con el anterior y nos dice que aquí también hay 3 clústeres, clúster 1, 2 y 3. El 1 es el más diverso y el tercero es el más diferente, que es la población Oaxaca, como en el gráfico anterior. Aquí, como ustedes pueden ver, es un gráfico de barras. La barra azul significa que la secuencia está presente. Y la barra amarilla es que la secuencia está ausente. Aquí a nivel gráfico nosotros lo interpretamos de la siguiente manera. La población de Oaxaca es la población que tiene menos secuencias, o sea que la presencia de secuencias es muy baja. Y esto a nivel estructural tiene algo que ver porque las secuencias influyen en algunos caracteres cuantitativos. El hecho de que no está en la secuencia, pues implica que a lo mejor no está el gen y ese gen tiene una función. Por lo tanto, al haber ausencia, pues no está la función. Entonces, aquí la población menos diversa sería Oaxaca. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, pues a lo mejor si queremos un plan de conservación, pues creamos una población de origen multiparental y incrementamos el acervo genético. Pero si esta población tiene algo de interés que nosotros buscamos, algún interés agronómico, pues seguimos trabajando con ella, ¿no? Entonces, de estos materiales también se evaluó el perfil de ácidos grasos. Encontramos poblaciones que tienen 45.5% de aceite y una diversidad de ácidos grasos. Ya tenemos las poblaciones que dan más proteína también, las que crecen más rápido y las que no. Por ejemplo, acá nos conviene que no crezcan tanto por los nortes. También ya tenemos todo ese perfilado. Y también lo complementamos con uno de metabolitos secundarios. Entonces ya tenemos toda esta parte, ¿no? En el cuadro, en la figura 9, observa que de las 14 poblaciones o colectas, eh, hay 3 poblaciones originales, es decir, se les llama poblaciones originales genéticas. ¿Qué quiere decir? Que esas, a través de un proceso de distribución o
distribución o flujo genético se fueron originando las 9 poblaciones y nosotros pues podemos saber ahí cuáles son. Entonces, aquellas que predomina el color azul, pues se refieren al grupo genético 3, que quiere decir que estas se diversificaron en el tiempo y que la población Oaxaca es una que se ha mantenido, que no se ha combinado con las otras, quizás porque está en una zona aislada. Este material posiblemente se reintrodujo. También les comento que todas estas poblaciones pertenecen a cultivos comerciales de moringa. Todos los productores elaboran productos a partir de estas poblaciones. Nosotros tenemos un banco de germoplasma en el colegio, pero también existe un resguardo de cada productor. Por si nosotros perdemos aquí el material, ellos lo tienen, o si ellos lo pierden, nosotros lo tenemos aquí para reincorporarlo. Entonces, básicamente esa es el trabajo. Y como conclusiones, bueno, los marcadores Silicodart lograron identificar la diversidad y la estructura genética en las poblaciones de moringa cultivadas en México. En este caso son dominantes. Hay dos formas de evaluar. Una que es dominante, ¿no? ¿Está o no está? Y la otra es codominante. Sí está, pero a pesar de que está, tiene variación. Esos son otro tipo de marcadores que los he trabajado, pero que no los plasmé aquí por cuestiones de tiempo. La diversidad identificada pues representa un recurso fitogenético importante, ¿no? Que puede ser empleado para la conservación, uso integral o mejoramiento genético. Entonces es importante conocer la diversidad genética de la especie con la que trabajan, porque a partir de ahí ustedes pueden conocer su estatus, pueden hacer procesos de incremento de diversidad a través de la cruza con poblaciones de origen multiparental, o pueden identificar individuos elite dentro de la misma población para tener pues para crear nuevos materiales. Entonces, esa es la ventaja. La diversidad es el engrane que mueve a la evolución. A partir de ahí, pues se trazan nuevos objetivos. O sea, a nivel morfológico, pues uno dice, bueno, ¿se parecen o no se parecen? Lo puedo pesar, medir o contar y analizo, pero a nivel molecular es a nivel secuencia. La respuesta está ahí. Es un área que debe ser explorada y qué mejor hacerla con marcadores de alta densidad. A nivel morfológico, pues no puedo decir más de 50, pero como ustedes ya vieron a nivel molecular, ustedes pueden ir hasta hay trabajos donde mencionan 30,000. En este caso fueron 11,156. Las que nos sirvieron fueron 8,500 aproximadamente, y a través de esos marcadores nosotros hacemos un estudio profundo de diversidad, más objetivo porque tenemos más cobertura. Bueno, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Buenas, gracias, doctor. Podemos pasar. Perdón, es que es el internet. ¿Tienen algún comentario para el doctor Rafael? ¿Sí me escuchan? Me parece que ya están poniendo. Sí. Doctor, ¿puede leer los mensajes? Ah, ok, gracias. Sí, bueno, la primera Sí, pregunta dice, ¿los SNPs tienen más cobertura que los SSRs? Sí, sí tienen más porque los SNPs se van en todo el genoma y los no SSRs sé son si se secuencias oyó. simples repetidas. Y como son secuencias repetidas, muchas veces no se expresan. Sí, se está cortando un poquito. Y creo que sí quedó Sí. respondida la pregunta de la estudiante. Si alguien más tiene algún comentario para el doctor Rafael.
La otra habla de costos, sí, son más costosos, pero hoy en día también a la hora de publicar, lo que se busca es que sean investigaciones innovadoras y la innovación, pues de cierta forma, el mismo sistema de investigación te obliga a meterte a campos más profundos y extensos. Ok. Sí, ¿cuál recomienda a nivel México alguna revista para publicar? Pues Pues todas son buenas, porque finalmente como son revisiones por pares, entonces ahí tiene que ver Ujú. mucho esa, la parte de los árbitros, pero todas en general. A mí, bueno, por la experiencia, si el tema es novedoso, va a tener mayor probabilidad de que lo No está acepten. aquí, o sea. Hay otra pregunta, de otra estudiante, doctor, para estudios de diversidad, ¿qué consideraciones se deben de tener en cuenta en cuanto a plantas sexuales y asexual? ¿Cómo? A ver, sí, lo reviso. Sí, es que creo que es la Pues señal que está fallando por acá. sí, sí, bueno, es que ahí tiene que ver mucho el tipo de propagación. Por ejemplo, cuando se evalúan líneas, no se requieren muestrear tantos individuos. Cuando se evalúan poblaciones silvestres, se busca que haya un mayor muestreo para lograr identificar el nivel de variación. Entonces aquí, si un cultivo se propagó de forma vegetal, pues casi básicamente se está clonando. Entonces, la técnica de muestreo, pues tiene que ser acorde a para que la información obtenida sea la más, pues nos arroje realmente una variación precisa, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasaba que siempre era decía, ¿cuántos individuos mínimos para obtener información confiable? Y nos decían, bueno, si tu población se reproduce de forma sexual a través de polinización cruzada, mínimo 10. Pero si se reproduce de otra forma, que es de forma sexual por propagación vegetal, me imagino que debe de haber una técnica de muestreo específica. A nivel molecular, lo máximo que he visto es 20. Con 20 ya se logra muestrear 20 individuos al azar, ya logras, pero eso ya es en poblaciones un poquito más diversas. Entonces habría que ver esa parte. Sí, ahí está la otra. Con base en estos resultados, ¿tienes alguna población o poblaciones con características para un mejoramiento genético? Sí, ya lo tenemos. Para proteína ya lo tenemos y para grasa ya lo tenemos también. Bueno, en cuestión al número de marcadores, pues lo que el presupuesto alcance, la clave aquí es que sean lo más informativos posibles y la literatura ya reporta algo que se llama PIC, que se llama contenido de información polimórfica. ¿Qué tan informativo es un marcador? Y entonces puede ser que hayan 100, pero solamente 10, 15 van a ser más informativos y pues siempre hay que irse sobre esos. Entonces, ese es el detalle. Entonces, ¿cuántos? Pues cuánto nos alcance y pero ahí la clave es buscar qué tan informativos son. Algunos no son tan informativos y pues nada más te va a llevar tiempo y dinero, pero hay unos que son muy, muy informativos y ahí está la clave para la selección.
Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, gracias por su atención. Gracias, Rafa. Sí, bueno, a ustedes, y pues ya Gracias, saben, doctor. aquí andamos. Acá Gracias, andamos doctor. por si se Hasta quiere. luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Felicidades, doctor. Gracias.